Y nos vamos a ir a Israel. Y antes de actualizarnos del atentado terrorista de esta mañana y de lo que acontece y de las presiones políticas que recibe Israel y de lo que será la respuesta israelí a Irán, no alcanzo nunca a ponderar suficiente la tarea que hace el profesor Natalio Steiner, como tantos otros periodistas en Israel. Tarea complejísima, intensísima, generalmente no tan bien ponderada en términos por lo menos de el reconocimiento para que la puedan hacer con mayor facilidad, pero lo hace con una pasión y una entrega y una generosidad que es para seguir destacando. Querido Natalio, Gmar Hatimatovay, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Miguel, gracias. Es un placer estar con ustedes, Gemar Hatimatová, y acercar un poco las noticias de Israel, que naturalmente en estos días muchas veces son bastante malas o no son buenas y no abundan realmente las noticias buenas, es verdad. Respecto al atentado al cual hacías referencia, efectivamente, en el día de hoy, en la ruta 4, es una de las principales rutas que atraviesa Israel de norte a sur, en la localidad entre Yavne y Ashdod, una zona de mucha circulación, un terrorista árabe-israelí, porque no es palestino, es árabe-israelí, así nomás, desenfundó un arma, un revólver, y empezó a disparar a los automóviles que pasaban. El saldo naturalmente fue luctuoso, un policía de 30 años muerto, lamentablemente, 4 heridos, no están heridos de gravedad, uno de los heridos es un médico que se bajó precisamente a ayudar a las víctimas. Y tenemos que decir que la tragedia podía haber sido peor, habida cuenta que lo que evitó que esto escalara fue la presencia de un civil armado, como tantos otros civiles armados hay en Israel, que eliminó muy rápidamente, en forma decisiva, al terrorista en cuestión. Se están investigando algunos pormenores más, si hubo alguna incitación alrededor de esto, si se trata de un lobo solitario, si se trata de Hamas. No sabemos, todavía no sabemos, la información es escasa. Sabemos que el estado de los heridos en general es bueno, están evolucionando, tiene heridas leves, pero bueno, pareciera que cada semana tenemos que dar una información respecto a un atentado de estas características, ya no en suelo disputado, ya no en Líbano, ya no en Gaza, ya no en otros lugares, sino dentro o el corazón del propio Estado de Israel. Cuidado con este tema delicado de árabes e israelíes también. Por otro lado, decir felizmente que mejora la situación de los heridos del atentado en Binyamina, del ataque de los drones en Binyamina. Y ahí habría que decir que algunas investigaciones adicionales indican que no se trató de 2 drones, sino de 3 drones. 3 drones que se dispararon sobre Binyamina, 2 de ellos fueron derribados, el tercero no alcanzó a ser derribado aparentemente, y no puedo dar los detalles técnicos porque no lo tengo. Desde el punto de vista de las pantallas de radar, infortuitamente un helicóptero israelí le hizo sombra al dron y se perdió en esos instantes fatídicos, segundos fatídicos, se perdió la pista del dron hasta que el dron se estrelló sobre el comedor, con el saldo lamentablemente de las 4 vidas jóvenes de 19 años que tenemos que lamentar, además de otro soldado en la Franja de Gaza de 19 años que también falleció el día de ayer en los distintos operativos que hay. Tal como vos lo dijiste, Miguel, también continúan las marchas y contramarchas respecto a cuál va a ser, cómo va a ser, cuándo va a ser la represalia israelí sobre Irán. Una sola cuestión tenemos segura hasta ahora, proveniente del gobierno israelí: la represalia va a existir. Sobre esto no ha habido ningún tipo de concesión, pero a partir de ahí comienzan toda una serie de colubraciones bastante intensas. Por ejemplo, el diario Washington Post, habitualmente muy bien informado, uno de los mejores medios norteamericanos, dice en el día de hoy que Netanyahu se habría comprometido ante Biden a no atacar pozos petroleros ni atacar los sitios nucleares iraníes. Basta que esta noticia circulara acá en Israel
para que de la oficina del gobierno de Israel salieran a desmentir contundentemente esta especie, y el gobierno ratifica que cualquier objetivo en Irán es pasible de ser atacado. Así que uno realmente no sabe en este sentido para dónde apuntar, porque podría ser que al Washington Post le baje en línea también para tratar de instalar un mensaje un poco más pacificador, mientras que el gobierno sigue pensando en una línea bastante más dura de ataque a los propios iraníes, que a su vez siguen amenazando con represalias contra Israel. Lo que sí se sabe con certeza es que el ataque va a existir. Lo que también se sabe con cierta certeza, pero no ha sido explicado, es que ya están los blancos asignados. Es decir, el gobierno ya tiene una lista de blancos asignados. Por supuesto, completando esta información, no ha expresado cuáles son esos blancos, pero como dije antes, no omite que pueda tratarse de blancos nucleares o pozos de petróleo, lo cual haría elevar el precio del barril a niveles bastante importantes, y esto es algo que enoja los intereses norteamericanos también. El debate continúa en este sentido. Y si hablamos de debate, y en función de atentados terroristas también, hoy por la mañana en la Knesset, casi en momentos simultáneos en que se producía el atentado que costó la vida del joven policía israelí, cuyo nombre aún no tenemos, de 30 años, había un ardoroso debate de comisión discutiendo sobre la instalación de una ley, la promulgación de una ley para la expulsión lisa y llana de las familias de los terroristas. Las voces cantantes en este debate de comisión fueron dos. Naturalmente, la del impulsor de esta ley ya hace mucho tiempo, el ministro de Seguridad e Interior, Itamar Ben-Gvir, y la del ex secretario de Yasser Arafat, Ahmed Tibi, que está en el marco de la lista árabe unificada, ambos a los gritos pelados acusándose de terroristas unos a los otros. Y la sesión se levantó abruptamente porque Ben-Gvir le fue informado del atentado que hubo cerca de Ashdod y se fue inmediatamente para el lugar. El tema está instalado, está debatiéndose en segunda, tercera instancia. Es casi una certeza que la ley se va a aprobar. A la brevedad va a haber una ley para expulsión, repito, de familiares de terroristas en primer grado que hayan cometido atentados terroristas en Israel. Estamos hablando de esencialmente árabes y israelíes, Tengamos en cuenta este tipo de cuestión, y también puede extenderse a palestinos de los territorios también. Sigue causando en Israel una profunda impresión y una cobertura muy amplia en los diarios algo que se conoció ayer. Hezbollah no termina de dar sorpresas respecto al enorme poder que incubó durante todos estos años en la zona territorial limítrofe con Israel. Como tu público, tus oyentes deben saber, Miguel, ayer se descubrió yo no sé cómo llamarlo, no puedo llamarlo una base militar, no puedo llamarlo un fortín, no puedo llamarlo una caverna, puedo llamarlo una serie de túneles interconectados de 800 metros cuadrados. 800 metros cuadrados. Esta es una superficie muy grande. En esa superficie había camas, habitaciones con camas, con colchones mullidos. Había un baño a todo lujo, créeme que yo vi, era un baño a todo lujo con porcelanato, ducha, una cocina a todo lujo con microondas, con freezer, con un freezer en la heladera, con hornallas, con gas, un sector para provisiones que parecía un depósito gigantesco, armas, fusiles, todo lo que se te puede ocurrir, motocicletas estacionadas, equipamiento médico. Todo este rastreo que se hizo indica que se trata de un cuartel muy importante de la llamada Fuerza Nukba, que se encontró a 300, Nukba no, perdón, me estoy olvidando, me estoy equivocando el nombre, Nukba es del Hamas, Radwan, las fuerzas Radwan especiales de Hezbollah, que hace muchos años ya vienen pensando en atacar el norte de la Galilea. A todo esto, este cuartel se encontró nada más que a 300 metros de alguna de las principales aldeas israelíes y a tan solamente 100 metros de una importante base de la UNFIL, es decir, de las fuerzas de Naciones Unidas, con las cuales Israel tiene un enojo muy particular, muy importante, porque es, sí, realmente, literalmente imposible
que no se haya podido escuchar las excavaciones en la roca pura, en la roca dura, de un túnel o de un lugar de esta magnitud y la llegada de camiones o de transportes que han entrado, porque se han encontrado también algunas camionetas, algunos jeeps, llevando suministros. Esto es imposible de no haberse dado cuenta bajo ningún punto de vista. Y el último punto que quiero destacar hoy, que quizá muchos oyentes no conocen, pero me parece que es muy pertinente, muy lógico y muy justo hacerlo y adecuado, mucho más cuando tenemos presente en el tema que Israel no ha podido aún resolver, el tema de los 101 secuestrados a mano del Hamas, es que hoy se cumple un nuevo aniversario, el aniversario número 38 del secuestro y desaparición del piloto israelí Ron Arad. Quizá a muchos que orillen los 45, 50 años el nombre le pueda ser conocido, a otros no. Muy brevemente voy a explicar que Ron Arad en 1986 fue piloto de un avión israelí y junto con su copiloto en una misión de combate sobre el Líbano, precisamente sobre el Líbano, su avión fue derribado. Pudieron dar señales de alarma para que los recogieran. Llegó un helicóptero israelí. El copiloto de Ron Arad tuvo suerte, Ron Arad no la tuvo, cayó algo más lejos, se eyectó algo más lejos de su asiento y fue capturado por la milicia Amal, una milicia que es menor pero que es aliada al terrorismo de Hezbollah. El líder de Amal de aquel entonces, Navi Berri, es presidente hoy del Parlamento libanés. Esto es un hecho singular también. Comenzó ahí una serie de negociaciones con Israel, pero las presiones de Hezbollah sobre Amal fueron superiores y literalmente Amal fue entregado a Hezbollah y Hezbollah literalmente lo vendió, esa es la palabra, a Irán y lamentablemente se perdieron definitivamente los pasos de Ron Arad. Hay algún testimonio desde Irán de alguien que fue liberado de las cárceles iraníes ya hace muchos años y que indica que se hablaba de un piloto israelí. Quiero aclarar que Irán nunca aceptó ningún tipo de negociación ni entabló ningún tipo de negociación por Ron Arad, a pesar de que Israel secuestró del Líbano a dos importantes jeques iraníes, a los cuales finalmente los terminó liberando como un elemento de presión para ver de poder rescatar al piloto Ron Arad. Su viuda, porque ya a esta altura tenemos que decir que Ron Arad no está con vida, y mejor que no lo esté, me atrevería a decirlo, mejor que no lo esté. Su viuda lucha a menudo, constantemente también, junto con los familiares de los secuestrados, para que no se repita la tragedia que ella le tocó vivir, tener en vida, y que es realmente una muerte en vida, algo realmente insoportable. Así que me pareció muy importante que recordemos el caso de Ron Arad como un antecedente de estas tragedias que cada tanto empañan a Israel, Miguel. Natalio, nuevamente todo el respeto, ponderación y agradecimiento por tu tarea periodística. No tengo duda que la realidad de Israel hará que hoy continúes con mucha información a través de todos los medios que permanentemente estás de alguna manera alimentando con la misma. Gracias, un abrazo, y que Sukkot, que es tiempo de alegría, fiesta de alegría, de alguna manera, como siempre, pueda traernos esa alegría. Amén, muchas gracias, Miguel. Hag Sameach, y saludos para todos. Nos encontramos después del Hag seguramente. El profesor Natalio Steiner con la información de Israel.